En la vida de este canal han desfilado multitud de fangames de Sonic de toda clase, algunos muy prometedores que siguen en desarrollo, así como muchísimos que te prometieron el sol y la luna, pero que quedaron en nada. Todos los años vemos desfilar por nuestras pantallas multitud de propuestas. ¿Cuáles llegarán a su fin y cuáles morirán en el intento? No lo sabemos, solo el tiempo lo dirá. Sin embargo, pienso que hay que aprovechar para divertirse con la gran cantidad de planteamientos distintos que nos dan los fans. Y eventos como el SAGE, el Sonic Hacking Contest y el Chaos Game Showcase son oportunidades de ver todo lo que se cuece en el mundo de los juegos hecho por aficionados de Sonic. Una interesante idea la pudimos ver el pasado año, bajo el nombre de Sonic Essence, una especie de continuación del Sonic Unleashed pero en 2D, y que se ganó muchos elogios de parte de la comunidad. El motivo te lo explico en este video, así que sin más preámbulo, comenzamos. Sonic Essence es un fangame del erizo que nos narra los sucesos acontecidos meses después de que Dargaea casi destruyera el mundo en Sonic Unleashed. Sin embargo, Eggman y sus robots están de regreso, esta vez con una nueva fuente de energía, el Soul Sapphire, con el cual quiere destruir las esmeraldas del caos. Está en las manos de Sonic, como siempre, detener sus planes. El personal detrás de este fangame es muy grande, así que lo podemos resumir bajo un solo nombre: Team Red Dream. El título está hecho en una descompilación del Retro Engine versión 4. Los creadores se enorgullecen de no utilizar assets preestablecidos de Sonic 1, 2 o Mania. Todos los elementos fueron creados por el mismo equipo de desarrollo, tanto sprites, niveles, backmix, entre otros. Eso se puede notar enseguida con la primera toma de contacto. El juego tiene un look visual muy característico, que lo hace destacar entre el resto de los títulos hechos por aficionados del erizo. No tienes ningún referente al cual asemejarlo. Este es un punto a favor de Essence. Gráficos nítidos y claros. Sin embargo, tampoco son excesivamente extraordinarios. Por momentos pueden parecer bastante simples. Aún así tienen su encanto y no parece un cortar y pegar. Los escenarios que salen en esta demostración son Windmill Isle Zone, traído del Sonic Unleashed, así como una etapa nueva, Seaside Splash Zone, con ambientación tropical en su primer acto, que luego cambia a lluvioso en el segundo, y en donde caen rayos, así que, ojo pelado. Las músicas en algunos casos son versiones remezcladas de los originales. Así como también melodías nuevas. Aunque yo me quedo con la canción del título. Cabe destacar la gran variedad de movimientos que posee nuestro personaje. Aparte del salto común, tenemos el Air Dash, presionando salto en el aire. No puede faltar el Spin Dash. Además, se ha incluido el Light Speed Dash, tal como en el Sonic Adventure, en donde nos movemos a toda velocidad a través de caminos trazados con anillos. También se añade el rebote, cuyo movimiento es muy parecido al escudo burbuja del Sonic 3, sin olvidar la capacidad de rebotar en las paredes. A lo largo de los niveles están ocultos 5 anillos rojos, algo que nos incentiva a explorar las etapas a fondo para conseguirlos. El juego tiene soporte para controles, tanto de Xbox como de PlayStation y Nintendo Switch. También incluye un modo Tiny Attack, con el cual podemos retarnos a nosotros mismos a mejorar nuestros tiempos. Al final de las etapas no hay enfrentamiento con jefes. Sin embargo, entrando en el menú del desarrollador, podemos tener acceso a un prototipo de batalla contra un pulpo mecánico, además de otros secretos como la zona de bonos en 3D del Sonic CD. Cabe destacar que este fangame fue muy reconocido por la comunidad, al punto de obtener el segundo lugar en el Sonic Hacking Contest 2023, en los renglones de mejor concepto fresco, mejor diseño de enemigos, mayor potencial, mejor entrada y mejor trabajo técnico. Y aquí viene la pregunta del millón:
¿Hay oportunidad de verlo concluido? Sinceramente no sé, porque el objetivo de esta demo técnica era mostrar las bondades de la descompilación del Retro Engine versión 4. Es cuestión del equipo decidir si están motivados a terminarlo. En conclusión, un fangame de Sonic único en su estilo, dado que su arte es totalmente original, sin ningún antecedente que se le parezca, buena jugabilidad y muy divertido de jugar. Ojalá esto pase de ser una simple demostración y llegue a juego completo. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Sonic Essence? ¿Te gusta lo original que luce? ¿Encontraste los secretos? Déjamelo saber en los comentarios. Y ya sabes, cuidado con los rayos. Si te gusta el contenido que subo a este canal, dale un me gusta, compártelo con todo el mundo, suscríbete y dale a la campanita para que sepas cuando subo nuevo material al canal. Así que dale like.